Pueden tomar sus lugares. Gracias a todo el equipo de alabanza por ese hermoso tiempo en lo cual nos han dirigido. Y gracias a cada uno por hacer el esfuerzo de estar aquí el día de hoy. Y si te es imposible, gracias por estar conectado. ¿Cómo necesitamos ver más de el cielo? Sí, lo que representa el reino y gobierno de Dios, su voluntad, como en el cielo, en nuestra tierra. Y con eso en mente, vamos a estar promoviendo los primeros 21 días de junio, tiempos de oración muy enfocada, muy intencional, orando por nuestras familias, cada uno, por nuestra familia de la fe, la iglesia, y por la conferencia de un corazón. Porque es importante, porque Dios usa esta conferencia para tocar la vida de mucha gente y de muchos pastores y líderes que vienen de otras partes, sobre todo de México, Estados Unidos, y creemos que es algo que Dios ha puesto en el corazón nuestro, parte de nuestra visión, y queremos que no sea solo un evento bonito, sino que de veras sea un parteaguas para muchas personas y aún iglesias. Ahora, en nuestras redes vamos a estar subiendo un versículo de referencia cada día, esos primeros 21 días de junio. Pero si tú todavía, como yo, te gusta en lo físico, tenemos estos separadores. Los estuvimos dando en viernes preconferencia. Todavía quedan algunos. Puedes ir al módulo de información al final de la reunión si deseas uno, pero si no, no te preocupes. De nuevo estaremos subiendo cada día un versículo en el cual inspirar nuestra oración del día. Y aparte, obviamente muchos saben, nos reunimos los miércoles en Noches Olivo, y parte del tiempo está dedicado a orar, y va a ser muy intencional estas siguientes semanas. Pero vamos a añadir una oración los sábados de 9 a 10 a.m., que para algunos tal vez se les va a acomodar bien ese horario. Estos siguientes 3 sábados, 9 a 10 de la mañana, todos están invitados. Pero por encima de reuniones que podemos venir aquí, yo te animo a participar. Pero yo he aprendido una clave en cuanto a la oración. Si yo no le pongo hora, rara vez sucede. Queda como una buena intención. Yo te animo a decidir a qué horas voy a apartarme. Mira, aún si son 5 minutos, obviamente lo ideal es más, pero unos breves minutos para conectar con el Señor, levantar mi familia, levantar la iglesia, una breve oración por la conferencia. Yo sé que la oración cambia las cosas. Cosas poderosas van a estar sucediendo si nos unimos en oración, familia. Muy bien. Padre, yo pido ahora tu unción sobre el estudio de tu palabra. Que seas tú el que nos habla el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Hace unas semanas empecé a sentir de alguna manera compartir de la vida del profeta Elías, y no se me quitaba este pensamiento y este sentir, y entonces quiero hoy empezar una serie navegando la incertidumbre, porque el profeta Elías vivió en tiempos muy inciertos, muy inseguros en Israel, y en un momento voy a hablar más de eso. Pero nuestro texto de base hoy es Mateo capítulo 6, una gran enseñanza del Señor Jesucristo. Voy a leer desde el versículo 24 hasta el 33. El Señor Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen, insiste, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es un poco largo, sí, para un mensaje, pero es importante agarrar el contexto y el concepto que el Señor Jesús estaba enseñando. Empieza con esta gran declaración: no se puede tener dos señores, dos amos, ¿sí? No podemos tener dos esposas. Eso es extra. No se puede tener a dos número uno. Solo habrá un campeón, ¿verdad? Después de hoy. Solo se puede tener un número uno. Y en la vida no puede haber algo o alguien que compita con Dios para ser primero en nuestra vida. Y distintas cosas pelean para ser primero en mi vida en lugar de Dios. Pelean para ser lo más importante. Pelean para ser la principal fuente de seguridad y satisfacción. Porque eso al final del día realmente es el que estamos poniendo como nuestro Dios. Lo que es nuestra principal fuente de seguridad y satisfacción. Y para muchos, la Biblia lo afirma y la verdad la vida lo confirma. Para muchos el principal rival de Dios es el dinero, el materialismo, las cosas materiales siendo la principal fuente de seguridad y satisfacción en la vida. Y algunos quieren engañarse a pensar que pueden servir a Dios y al dinero simultáneamente, pero Jesús dijo: no es posible. No solo no se debe, dijo no se puede. Solo puede haber un número uno. Ahora, el dinero es importante, es parte es con lo que ganamos la vida, o sea, para comprar comida, para comprar lo básico. Y la Biblia habla ampliamente del dinero. A algunos no les gusta que se hable del dinero en la Biblia, en la iglesia, pero lo habla en la Biblia. Hay más de 2000 versículos relacionados con cosas materiales. El mismo Señor Jesús, como ahorita leímos, lo trató ampliamente y directamente. Sí, tristemente a veces hay abusos, pero no nos vamos a perder de lo verdadero por lo falso. En este pasaje veo un énfasis, creo que lo viste conmigo, en no preocuparnos. Y yo sé que ya me han oído hacer esta observación. Al analizar esa palabra, nos preocupamos, nos estresamos por adelantado por problemas que aún no se presentan. Me previamente ocupo en cosas que aún no suceden. Ahora es la tendencia normal, natural, yo la tengo, pero aquí el Señor Jesús nos llama a otro tipo de mentalidad, de actitud. Nos recuerda que el Padre se encarga de sus hijos, que aún se encarga de la naturaleza, de que
haya lo suficiente para la naturaleza, dice, ¿cuánto más no va a cuidar de sus hijos? Y termina el pasaje, bueno, hasta donde nosotros leímos hoy, diciendo que la clave es buscarlo a Él, su reino, su justicia primero. Y ahí está la clave. Él debe de ser primero. Y cuando lo buscamos a Él primero, aquí viene la promesa de que lo demás será añadido. Y en el contexto son las cosas materiales. Cuando mi mayor anhelo en la vida es mi relación con Dios, es amarlo a Él, buscarlo a Él, Él es un buen padre que va a cuidar de tu vida y mi vida como sus hijos. Él va a añadir lo que necesitamos. Y déjame decirte que si permites que lo material sea lo primero, eso es algo muy superficial. Es algo que terminará frío y tal vez te va a dejar a ti muy frío, como tal vez algunos han oído del anciano ya en su lecho de muerte, que llama a su hijo a su lado y saca un reloj antiguo, valioso, y le dice: mira, ve este reloj, mi bisabuelo se lo dio a mi abuelo, mi abuelo se lo dio a mi padre a mí, y yo hoy te lo vendo barato. Si no, no queremos terminar así. Así que no sea el dinero lo primero en nuestra vida. Y tú dices, ¿qué no ibas a hablar del profeta Elías? Sí, ahí te voy, sí. Vamos a ver una historia muy interesante al principio de cuando la Biblia nos va relatando de la vida o carrera de este profeta. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Vivía Elías en un tiempo muy incierto, porque el rey Acab, la reina Jezabel habían establecido la idolatría como nunca antes en Israel. Aún habían matado a muchos de los profetas de Dios. La cosa estaba complicada, estaba fea. Vamos aquí a Primera de Reyes 17. Elías el tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive el Señor Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. En medio de crisis económica, porque eso era, en una economía basada en la agricultura, que no lloviera por más de 3 años era una mega crisis económica. En medio de ello, Dios proveyó para su hijo, y en una manera muy creativa, voy a decirlo. Va a un arroyo por ahí escondido de donde el rey y sus tropas lo pudieran encontrar, ahí bebiendo del arroyo, y luego cuervos le llevaban pan y carne, tortas de bistec. Aquí comenzaron cada mañana, cada tarde, antes de Uber Eats, antes de Rappi, antes de cualquier otro. Dios mismo usaba estos cuervos como los que llevaban a domicilio el alimento todos los días. Wow. Ahí está bien tranquilo, bien contento. Elías ha obedecido, el Señor lo está cuidando, todo va muy bien. Pero déjame leer el siguiente versículo, el versículo 7. Sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Espérame. El arroyo al cual Dios envió a Elías se secó, así es.
Y aquí hay una gran lección. Aunque obviamente Dios cuida de sus hijos, vivimos en este mundo caído y somos afectados por lo que sucede en este mundo caído, en todas sus expresiones. El hecho de que no había llovido causó que también ese arroyo se secara. Algunos se sorprenden cuando hay pruebas y problemas en la vida cristiana. Tal vez alguien en algún momento te dijo: entrégate a Jesús y todo va a ser perfecto de ahí en adelante. Te mintieron. Eso no viene en la Biblia, ¿sí? Y tenemos que entender que el cuidado de Dios es real, pero eso no quiere decir que todo es color de rosa. Aún como hijos de Dios somos afectados por lo que sucede en nuestro alrededor. Ojo, esto es bien importante. El instrumento terrenal puede ser afectado, en este caso un arroyo, pero vamos a aplicarlo más a la vida actual. Puede ser afectado, la empresa puede tronar, la maquiladora puede moverse a China, el jefe o cliente puede cambiar de parecer. Es crucial reconocer que eso es un instrumento terrenal, simplemente un medio que Dios utiliza. Un medio que Dios utiliza, pero la verdadera fuente de nuestra provisión como hijos de Dios es Dios mismo, nuestro Padre Celestial, que nunca nos va a fallar. La empresa puede fallar, el cliente puede fallar, pero nuestro Dios no falla, nunca se le acaban los recursos. Y quizá Elías ya estaba demasiado enfocado en el arroyo y los cuervos. No sé. Quizá era necesario recordarle: oye, eso solo es un instrumento, solo es un medio. Y entonces se secó el arroyo. No nos dice nada de los cuervos, yo creo se mudaron a otro lado, pero se acabó ese instrumento particular de parte de Dios. Así que el arroyo se puede secar, pero el que abre los cielos nos sigue sosteniendo. El que abre los cielos nos sigue sosteniendo en toda temporada. Esto no significa que siempre habrá abundancia de lluvia. Él sí permite tiempos de sequía, pero nunca nos deja allí. Nos sostiene en los tiempos secos y en su tiempo abre los cielos de nuevo. Continuemos con la lectura. Sigue versículo 8. Vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Mira, para Elías yo creo esto sonó hasta más raro que el arroyo y los cuervos. Sidón no era del pueblo de Israel, era un lugar pagano. Era salirse del pueblo del pacto a un lugar pagano, ir con una viuda que ahorita vamos a descubrir en pobreza extrema. Y ella ahora iba a ser el nuevo instrumento de Dios para la provisión en la vida del profeta. Quizá Dios sí estaba estirando la fe de Elías, y quizá Dios quiere estirar la fe de nosotros, y me incluyo, a creerle a Él más allá de las circunstancias o sentimientos, más allá de lo que en lo terrenal o natural pinta. Y no quiero limitar esto solo a la provisión económica. En cualquier reto que puedes estar enfrentando el día de hoy, no te bases en sentimientos o circunstancias, sino la confianza está en aquel que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Que nuestra confianza no esté en lo terrenal, en el trabajo, la empresa, la cuenta, los contactos, que todos pueden ser buenos y usados por Dios, pero solo un instrumento en manos de
Dios. Sigamos leyendo, versículo 10. Él, hablando de Elías, se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, allí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Ay, ahora sí parece que Dios se equivocó, ¿verdad? Y si yo era Elías, hubiera dicho: perdón, domicilio equivocado, obviamente Dios no me mandó contigo, mi error. Pero no era un error. ¿Qué va a hacer Elías al oír que esta viuda solo tiene suficiente harina y aceite para un par de panes, ya los últimos para ella y su hijo? Versículo 13. Entonces Elías le dijo: no temas, veas como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Oh Dios, si yo no sabía que Elías era un profeta oyendo de Dios, diría: ¡qué abusón! Es más, si pasaba hoy en día, ya me imagino lo que diría el periódico, ¿verdad? Ministro abusón, quita último bocado de viuda. Y ¿saben qué? Déjame ser sincero, tristemente sí hay a veces abusos en el tema del dinero en la iglesia, y me puede mucho. Pero no me voy a perder de lo que la Biblia sí enseña verdaderamente, porque algunos lo usan en una manera equivocada. No permitas que los errores de otros te roben de la verdadera palabra de Dios en este tema tan importante para nosotros. Primero, y quiero enfatizar esa palabra, leímos en Mateo: busca primeramente mi reino. Que no puede haber dos señores, no puede haber dos números uno, solo uno puede ser el primero. Y poner a Dios primero en nuestro corazón luego se va a ver reflejado y respaldado poniéndolo primero en áreas prácticas de nuestra vida, incluyendo las finanzas. Y esto no siempre es fácil. Me acuerdo ya hace casi 15 años, estábamos en una transición, mi esposa y yo, nuestros hijos, no teníamos trabajo, no tenía una fuente de ingreso, tenía un par de invitaciones para salir a compartir, y iba en el vuelo hacia esa primera de solo un par de invitaciones. Normalmente cuando uno va y predica en otro lado te dan una ofrenda, y empecé a sentir, ojo, yo no tenía ninguna fuente de ingreso, ni sabía que venía, no tenía idea que venía para nosotros, pero tenía una esposa, 3 hijos en casa, gastos, pues los gastos de la vida cotidiana. Y empecé a sentir: esta primera ofrenda que vas a recibir, regálala toda, regrésala toda al pastor. Reprendí al diablo inmediatamente y no, yo sabía que era de Dios y eso era lo más difícil. Y dudé, luché, cuestioné, le di muchas vueltas, pero por la pura gracia de Dios al mero momento obedecí. Ni sé cuánto era, no lo abrí, se lo devolví, lo entregué, y sentí que era importante esa primera. Era marcar algo al dar lo primero. Era marcar una confianza en el Señor. Y quiero decirte, y mi esposa está aquí para
testificar lo mismo. Ese prácticamente un año antes de abrir Comunidad Olivo, cuando Dios nos lo puso, nos lo confirmó en tantas maneras, yo normalmente recibía unos 3 o 4 invitaciones al año a salir a compartir. Esos meses recibía 3 o 4 al mes. Se abrieron los cielos y empecé a estar compartiendo casi cada domingo por casi un año, y esa fue el instrumento terrenal principal que Dios usó para sostenernos, y nos sostuvo todo ese tiempo sin faltar nada. Ahora, ¿qué va a hacer la viuda? Pues la viuda, que ni era de Israel, no sabemos su nombre, no sabemos más de ella, pero es una increíble mujer de fe, porque efectivamente le dio lo primero a este profeta que representaba dárselo a Dios. Y si sigues leyendo, efectivamente Dios hizo un milagro de multiplicación de harina y aceite cada día. No es como que ahora apareció una mega montaña de harina, sino que cada día había otra vez suficiente harina y aceite para el pan de ese día. Y me hace recordar aún la oración del Padre Nuestro, cómo Jesús nos enseñó a orar: y el pan de cada día, dásnoslo hoy. Hoy. Yo quisiera, ¿verdad? Pues de todo el mes por adelantado, Señor, pero y hay momentos que Él abre los cielos así, pero la mayoría del tiempo Él nos va a dar el pan de ese día o de esa semana, ¿verdad? Dependiendo obviamente del contexto. El pan para ese día. ¿Se acuerdan del maná? Cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo de Israel en el desierto, y Dios enviaba pan del cielo. ¿Y se acuerdan cuánto enviaba? Lo suficiente para ese día, doble para el día de reposo. Pero el punto es lo suficiente para la necesidad. Y si yo era Moisés dirigiendo a tantas personas, yo hubiera dicho: Señor, ¿no será posible como que una montaña de maná y no se echa a perder y estoy más tranquilo? No, de hecho los que trataron de acumular extra se les echaba a perder. Yo creo que en gran parte el Señor obra así para crear en nosotros una saludable dependencia en Él, a recordar diariamente en quién estoy confiando, porque es tan fácil fijarme más en el instrumento terrenal, en los cuervos y el arroyo, o en nuestros términos, ¿verdad? En la cuenta bancaria, en el trabajo, en yo no sé, un plan. Ojo, esto no es en contra de la planeación. De hecho, yo soy muy a favor de ser precavido, de planear. Esto no es, entonces voy a hacer un gasto fuerte fuera de mi presupuesto en fe. No, eso no es fe, esa es otra cosa, ¿sí? Por favor. Es sabio planear, y cuando Dios bendice extra, es sabio buscar administrarlo. Siempre debemos administrar sabiamente. Por supuesto, eso no está peleado con confiar en lo diario. Confiar en lo diario. Hace poco les estuve compartiendo de la gracia y la promesa de que hay misericordia o gracia nueva para cada día. Y quiero animarte en esto. Y de nuevo, no solo se limita a la provisión material, pero lo incluye. Habrá la gracia y misericordia de Dios para la necesidad que tú y yo enfrentamos el día de hoy. El Señor va a estar ahí el día de hoy. ¿Y qué de mañana? Voy a volver a Mateo 6.
Terminé en el versículo 33, déjame leerte el 34. Jesús dijo: por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Creo que el Señor Jesús nos está diciendo: hijos, enfócate en hoy. Yo te voy a cuidar hoy. Cuando llega mañana, yo voy a estar ahí para dar la gracia y provisión que necesitas el día de mañana. Pero si yo me preocupo, pues a lo mejor todavía no estoy viendo la manera, la gracia que va a haber para aquello, y me voy a estresar, me voy a preocupar. El Dios que ha provisto hasta hoy es el mismo que mañana va a proveer para los nuevos retos que se presenten el día de mañana. Lo repito, el mismo Dios que te sostiene hoy lo hará mañana. Seamos sabios, buenos administradores, ¿sí? Perdón, pero si gasto en 2 días lo que hay para la quincena, no trates de aplicar la verdad de la palabra por encima de, obviamente, la responsabilidad humana. Pero a veces sí hay gastos fuera de nuestro alcance, que aún con buena administración no es posible cubrirlos. Y ahí recordemos, familia, quién es la verdadera fuente de provisión en nuestra vida, que no está limitado a ese trabajo, no está limitado a la economía actual, no está limitado a los recursos naturales terrenales. Pero necesitamos ponerlo primero. Junto con confiar en Él, tenemos que demostrar que confiamos en Él. Y yo sé que algunos se incomodan con esto, pero la Biblia lo afirma una y otra vez: darle a Él lo primero de nuestros ingresos. Y creo que el principio bíblico empieza con el 10%, apartando el primer 10% para el Señor. Darle a Dios primero es un acto de honra, obediencia y fe. Honra, obediencia y fe. Déjame desglosarlo poquito. Darle a Dios primero es un acto de honra. Es una manera de decir: Dios sí es primero en mi vida, en cada área y aspecto de mi vida, incluyendo mi cartera. Entonces le doy a Él primero, aparto para Él primero. También es un acto de obediencia, porque Él nos llama a hacer esto y me cuida del riesgo. Si yo no le doy a Él primero, si me espero a ver si alcanza, muchas veces no va a alcanzar y voy a terminar desobedeciendo. Entonces es un acto de obediencia. Estamos leyendo 2 de Corintios este mes en el diario Pan. Fíjate lo que dice capítulo 9, versículo 12. Esta ayuda está hablando de una ofrenda. Puedes leer todo el capítulo 8 y 9, está hablando del tema. Esta ayuda, que es un servicio sagrado. Fíjate, es un servicio sagrado. No solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios con la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Obediencia que acompaña la confesión. Déjame ser franco, es fácil decir Dios es primero en mi vida, pero ¿lo estoy respaldando con mi obediencia?
en todo, incluyendo en mis finanzas. Así que dar a Dios primero es un acto de honra. Él es primero en mi vida. Es un acto de obediencia. Me aseguro de obedecer su palabra. Y finalmente es un acto de fe. Es fe cuando le doy primero antes de ver cómo voy a cubrir los demás gastos. Porque es fácil decir que confío en Él, pero darle a Él primero demuestra que realmente estoy confiando en Él. Y déjame decir esto: no dejes a Dios fuera de tu plan de provisión. Es bueno tener un plan y tener un presupuesto y todo, pero no dejes a Dios fuera. Y si alcanzo, le voy a dar algo al Señor, pues entonces estás dependiendo de ti y tu habilidad. Pero cuando yo primero doy al Señor, estoy declarando mi confianza que Dios es mi proveedor, y yo confío que Él va a multiplicar y suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A veces un día a la vez, el pan de cada día. Sí hay promesas de abundancia en la palabra, y creo que es válido orar por ellos, y hay momentos que nuestro Padre va a dar en abundancia. Pero también creo que hay lecciones de vida que Él quiere que aprendamos. Uno de ellos es el contentamiento, el estar contento con lo que tengo, y que mi principal fuente de seguridad y satisfacción es mi relación con Dios por encima de todo lo demás. El Padre sabe que lo que más necesitamos es depender de Él, caminar cerca de Él. Él es un buen Padre. Él quiere darnos como un buen papá. Él quiere bendecir tu vida. Créeme, estoy de acuerdo. Pero el Padre sabe que lo que más necesitamos es depender de Él, es caminar cerca de Él. Y a veces la tendencia humana es que me voy olvidando de esa dependencia cuando me va bien. Y es solo cuando estoy luchando que me acuerdo de cuánto dependo de Dios. No tiene que ser así, pero muchas veces eso tiende a suceder. Sobre todas las cosas, recordar que solo puede haber un número uno, no puede haber dos señores. Y Jesucristo debe de ser el Señor de nuestra vida. Solo Dios ofrece una vida con propósito, más allá de lo material. Solo Dios me cuida y acompaña en los retos más difíciles de la vida, mucho más allá de lo que el dinero puede dar. Solo Dios dio su vida en una cruz para perdonarme y rescatarme y darme una vida eterna con Él. Solo Él debe de ser mi Señor. Solo Él debe de ser primero en mi vida. Te invito a que cierres tus ojos conmigo, por favor. Quizá estás aquí hoy y realmente nunca has puesto a Dios como primero en tu vida. No has entregado tu vida a Jesucristo, recibiéndolo como el Señor. El Señor, el que es el capitán, el que es el número uno, al que me rindo. Pero hoy puedes. Si realmente nunca has rendido tu vida, tu corazón a Jesucristo, recibiéndolo como el Señor, el primero en tu vida, Él ofrece entrar en el momento que uno decide entregar.
y creer, tener fe que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que resucitó y que es el Hijo de Dios, y recibirlo como tu Señor. Él promete en ese instante entrar en tu corazón y ser tu Señor. Así que ¿por qué no oramos? Puedes hacer tu propia oración en tus palabras, pero si te ayuda, yo voy a hacer una breve oración pausada que puedes repetir, ya sea aquí o en casa, si estás ahí conectado. Puede ser en voz bajita. Esto es entre tú y Dios. Solo si hazlo de todo corazón. Y oramos así: Jesucristo, creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que resucitaste. Creo que eres el Señor de señores. Y yo te recibo como mi Señor, el primero en mi vida. Me rindo a ti. Pido que perdones todos mis pecados. Yo me arrepiento y te recibo como Señor y Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú acabas de hacer esa oración conmigo, o es la primera vez que nos visitas aquí en Comunidad Olivo, tenemos un pequeño obsequio para ti, sin ningún compromiso. Es solo salir aquí al lobby a mi derecha, donde dice terraza, y ahí te van a entregar este obsequio sin ningún compromiso. Ahora, si te gustaría hablar con alguien, tienes dudas, preguntas, o quieres que alguien ore por ti en una manera más personal, con toda confianza, acércate allí a terraza. Con mucho gusto te vamos a esperar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie todos y hago una oración para todos los que estamos aquí presentes y los que están conectados en casa? Señor, gracias que tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor, que el que abre los cielos es nuestro Padre. Estás con nosotros y nunca nos dejas. Gracias que podemos confiar plenamente en ti para el pan de cada día. Y no solo en lo material, para la gracia que necesitamos para los retos de cada día. Gracias. Gracias. Confiamos en ti, Señor. Confiamos en ti. Yo pido que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén y amén. Y pasen muy buenas tardes.